de cómo José y María circuncidaron a Yahshua y lo llevaron al templo de Jerusalén con presentes. Después de todos los acontecimientos ocurridos, José y su esposa permanecieron secretamente en la caverna, teniéndolo oculto para que persona alguna supiese nada. Y tomando todos los tesoros aportados por los magos, José los escondió cuidadosamente en la gruta, y siempre a hurto de la gente. Salía y circulaba diario por la villa, por la aldea y por la campiña. Las necesidades materiales de todos estaban provistas y nadie los inquietaba, ni los amenazaba por voluntad de Dios, pues aunque de Betlehem a la ciudad de Jerusalén apenas hay 12 millas, todo el territorio de las inmediaciones está desierto e inhabitado, y cada vez que José iba a algún menester a cualquier lugar, dejaba de guardián al servicio de María a su hijo menor, que lo había seguido de Betlehem. Y cuando el niño tuvo 8 días de edad, José dijo a María: ¿Cómo obraremos con esta criatura, puesto que la ley ordena hacer la circuncisión a los 8 días del nacimiento? Y María le dijo: procede como te plazca en este asunto. Y José marchó con sigilo a Jerusalén, y trajo de ahí un hombre sabio, misericordioso y temeroso del Señor, que se llamaba Joel, y que conocía a fondo las leyes divinas, y llegó a la gruta, donde encontró al niño, y al aplicarle el cuchillo no resultó de ello ningún corte en el cuerpo de aquel. Ante este prodigio quedó estupefacto, y exclamó: «He aquí que la sangre de este niño ha corrido sin incisión alguna», y recibió el nombre de Yahshua, que le había sido impuesto de antemano por el ángel. Y la Sagrada Familia continuó en la gruta, y el niño Yahshua crecía y progresaba en gracia y en sabiduría. Y hasta los 40 días los esposos siguieron ocultándolo para que nadie lo viese. Y cuando Herodes vio que los magos habían regresado a su país sin visitarlo, se hizo la reflexión siguiente: si los magos que aquí llegaron no han vuelto es porque son traficantes familiares de los reyes. Por eso no quisieron descubrirme sus secretos, mas temiendo que los exigiese rescate, se me escaparon falazmente y con falsos pretextos, para que yo no los perjudicase. Y habiendo hablado así, Herodes abandonó la ciudad de Jerusalén y fue a residir temporalmente a Acaya. Por el momento no pensó más en su proyecto de buscar al niño Yahshua para hacerle una mala partida. Y como los sacerdotes y el pueblo tampoco prosiguiesen el asunto, este cayó en el olvido. Y José, tomando en secreto a María y a Yahshua, con numerosos dones y ofrendas provenientes de la liberalidad de los magos, subió a la ciudad de Jerusalén. Y después de haber presentado el niño Yahshua a los sacerdotes, ofrecieron al templo, según el uso consagrado, un par de tórtolas o 2 palominos, y el viejo Simeón, habiendo tomado y recibido al Mesías en sus brazos, pidió al Señor que lo despidiese en paz, antes que su alma quedase en libertad de volver a él. Y poseído de espíritu profético, Simeón dijo de Yahshua: «He aquí que es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel». Y después de haber rendido el tributo de sus presentes y de sus sacrificios, José volvió con María y con Yahshua a Betlehem. Recogidos en la gruta, permanecieron allí largos días hasta el año nuevo, sin aparecer en público, por miedo al impío rey Herodes. Y a los 9 meses, Yahshua dejó espontáneamente de amamantarse en los pechos de su madre. Y al notarlo, ésta y José se admiraron en gran manera y se preguntaron el uno al otro: ¿cómo es que no come, ni bebe, ni duerme, sino que está siempre alerta y despierto? Y no podían comprender el imperio de voluntad que ejercía sobre sí mismo, de la cólera de Herodes y de cómo degolló a los niños de Betlehem. Y continuaron los 3 viviendo hasta el comienzo de otro año en Betlehem, cuando un hombre impío de esta localidad, llamado Begor o Fegor, fue a prevenir al perverso rey Herodes y le hizo el siguiente relato: los magos que enviaste a Betlehem y a quienes ordenaste que pasasen a verte antes de abandonar Judea no han vuelto, sino que habiendo ido allá abajo y habiendo encontrado a un niño recién nacido,
del que se decía que era hijo de rey, le han ofrecido profusión de presentes que consigo llevaban y han regresado a su tierra por otro camino. Al saber que había sido engañado por los magos, Herodes convocó a los príncipes y a los grandes señores de su reino y les dijo: ¿qué hacer? Esos hombres, después de habernos burlado y escarnecido pérfidamente, han huido y se nos han escapado. ¿Qué ha sido de ese niño? ¿Y en qué retiro tan oculto se esconde de mí, que nadie lo ha visto hasta ahora? Ea pues, mandemos soldados a Betlehem para que lo busquen, lo capturen y maten a su padre y a su madre. Mas los príncipes dijeron: oh rey, escúchanos, Betlehem es una ciudad en ruinas, y los hechos que conciernen a ese niño, largos días ha que pasaron, por lo cual es casi seguro que no esté ya en ese sitio, y que haya huido a un país lejano. Y los príncipes, que no se cuidaron más del asunto, y que no lo revelaron a nadie, hablaron así por disposición divina del Espíritu Santo, dado que Yahshua y los suyos habitaban allí todavía. Y el malvado impío, en la rabia de su corazón, no sabía qué determinación tomar. Y los príncipes dijeron: oh rey, no te aflijas de ese modo, ni dejes que tu alma se turbe por el arrebato. Manda todo lo que quieras y te obedeceremos. El rey repuso: sí, yo sé cómo he de obrar. Cuanto a vosotros, bastios, estar prestos a cumplir mis órdenes. Y convocó a los comandantes del ejército y a los jefes de los distritos, y los envió por toda la estación de su reino para buscar a Yahshua. Pero el resultado fue infructuoso, y a su retorno manifestaron al rey: hemos recorrido todos los cantones de Judea, y no lo hemos encontrado. En vista de ello, Herodes mandó a 10 y 8 siarcas de sus tropas que recorriesen todo el territorio sometido a su dominio, y les dio la consigna siguiente: no tengáis piedad alguna de los niños pequeños ni de las lamentaciones de sus padres y de sus madres, y no os dejéis persuadir por gratificaciones fuertes ni por juramentos engañosos, mas doquiera halléis niños menores de 2 años, pasadlos a cuchillo. Entonces todos los comandantes del ejército se congregaron en torno suyo, con sus espadas y con sus armas, y poniéndose en camino circularon por todos los lugares y mataron a todos los niños que encontraron en 83 aldeas, en número de 13.060. Y el tirano impío, al proceder de tal manera a causa de Yahshua, esperaba que éste hubiese quedado incluido entre las víctimas. Pero José y María, que supieron todas esas cosas, y a quienes intimidó el temor al rey y a su ejército, tomaron al niño Yahshua, lo envolvieron en sus mantillas y lo ocultaron en el pesebre de los animales. Después ganaron las ruinas de la ciudad y se agazaparon allí en observación, y nadie los vio, porque los que los divisaban no les prestaban atención alguna, ni los miraban siquiera. De cómo Herodes mató en el templo a Zacarías el gran sacerdote a causa de su hijo Juan. Mas el tirano impío, no encontrando medio de poner término total a su sangrienta obra, hizo enseguida investigaciones cerca de Zacarías con respecto a Juan, para saber si era su hijo único, y si estaba destinado a reinar sobre Israel. Envió pues soldados para que les entregase a su pequeño Juan, y dijo Zacarías: varias personas me han informado que tu hijo está destinado a reinar sobre la tierra de Judea. Muéstramelo para que yo lo conozca. Al oír tal, Zacarías tuvo miedo del escelerato impío y repuso: por la vida del Señor, no sé lo que hablas. Y cuando Isabel supo esto, tomó al pequeño Juan y se fue con él fugitiva a un lugar desierto de la montaña, donde buscó sitio en que poner en seguridad al niño. Después, casi sin aliento, lloraba con amargura y derramaba sus lágrimas ante el Señor, exclamando: Dios de mis padres, Dios de Israel, escucha la plegaria de tu sierva. Trátame conforme a tu piedad y a tu benevolencia para con los hombres, y arráncanos de las manos de Herodes y de la jauría rabiosa y criminal de sus ejércitos. Abrace la tierra y tráguenos a ambos, antes que mis ojos vean la muerte de mi hijo. Y apenas pronunciadas estas palabras, en el mismo instante la montaña se abrió y le dio acceso, y ocultó a Isabel y al pequeño Juan. Una nube luminosa los cubrió y los guardó sanos y salvos.
y un ángel del Señor descendió a ellos, les sirvió de defensa tutelar. Pero Herodes envió por segunda vez a sus servidores a Zacarías y le comunicó: «Dime dónde se oculta tu hijo y tráemelo para que lo vea». Zacarías contestó: «Yo me hallo consagrado al servicio del templo, mas como mi casa no está aquí, sino en la región montañosa de Galilea, ignoro qué se ha hecho de la madre y del niño». Y los servidores volvieron con el recado de Zacarías. De nuevo Herodes remitió un mensaje a sus generales y les expuso: «Id a manifestar esto, Zacarías. He aquí lo que dice el rey de Israel: has escondido tu hijo a mis miradas, y no has querido presentármelo francamente, porque sé que ese niño ha de reinar en la casa de Israel. ¿Es que pretendes evitarme y escapar de mis requerimientos con palabras evasivas y con pretextos vanos? No será así en mis días. Si no me lo traes de buen grado, lo tomaré a la fuerza y perecerás con él». Y Zacarías respondió: «Por la vida del Señor repito que no sé lo que ha ocurrido a mi esposa y a mi hijo». Y los servidores fueron a referir al rey las palabras del gran sacerdote. Pero el tirano impío y lleno de toda especie de iniquidad mandó nuevamente a sus comisionados y conminó a Zacarías diciéndole: «Por tercera vez te transmito mis órdenes. No has querido atenderlas y no te han amedrentado mis amenazas. Olvidas que tu sangre está en mi mano y que nadie te salvará, ni aun aquel en quien esperas». Y como los comisionados llevasen la nueva amonestación a Zacarías, éste replicó: «Comprendo que queréis mi sangre y que estáis decididos a verterla sin razón, pero aunque hagáis perecer mi cuerpo con muerte cruel, el Señor que me ha hecho y que me ha creado acogerá mi alma». Y ellos marcharon a repetir a Herodes lo que Zacarías había dicho. Pero el impío, en la perversidad creciente de su corazón, no dio respuesta alguna, y aquella misma noche envió soldados que se introdujeron furtivamente en el templo y mataron a Zacarías cerca del altar, en el tabernáculo de la alianza, y nadie, ni de los sacerdotes ni del pueblo, supo nada de lo ocurrido. Pero a la hora de la plegaria ritual esperaron a que Zacarías hiciese acto de presencia como todos los días, y tratando de verlo no lo encontraron. Y cuando apareció la aurora en el momento de entregarse a aquella plegaria, los sacerdotes y el pueblo se reunieron para saludarse mutuamente, y se dijeron: «¿Qué ha sucedido al gran sacerdote? ¿Dónde estará?». Y extrañados de su tardanza pensaron: «Sin duda reza su oración privada, o bien ha tenido alguna visión en el templo». Mas uno de los sacerdotes, llamado Felipe, entró audazmente en el santo de los santos y vio la sangre coagulada cerca del altar de Dios. Y he aquí que una voz articulada salió del tabernáculo diciendo: «La sangre inocente ha sido vertida en vano, y no se borrará de encima de los hijos de la casa de Israel, hasta que llegue el día de la completa venganza». Cuando los sacerdotes y toda la multitud popular oyeron esto, rasgaron sus vestiduras y, esparciendo ceniza sobre sus cabezas, exclamaron: «Desdichados de nosotros y de nuestros padres, condenados todos a este desastre y a esta ignominia». Y los sacerdotes, penetrando en el tabernáculo, vieron la sangre de Zacarías coagulada como una piedra cerca del altar de Dios, mas no vieron su cuerpo. Y llenos de estupor se dijeron los unos a los otros que su pérdida estaba consumada, y se preguntaban atónitos: «¿Qué se ha hecho de su cuerpo que no aparece por ninguna parte?». Y erraron por doquiera en su busca, y no hallaron rastro de él. Y cada cual sospechaba entre sí que alguien había recogido furtivamente su cuerpo, y lo había llevado a esconder en algún sitio oculto. Y celebrando gran duelo en honor del gran sacerdote muerto, los hijos de Israel lo lloraron durante 30 días e hicieron pesquisiciones en muchos puntos, sin que lograsen encontrar el cuerpo, y así tuvo lugar el asesinato de Zacarías. Después de lo acaecido, los sacerdotes y todo el pueblo deliberaron para constituir un nuevo pontífice en el templo santo, y dirigiendo sus plegarias al Señor Dios, le pidieron que diese otro servidor al altar, y echaron suertes, y la designación recayó sobre el viejo Simeón, el cual fue pontífice muy poco tiempo y murió confesando fielmente al Cristo, porque desde la llegada del Salvador al templo hasta el momento en que Simeón entregó el Espíritu,
Este vivió 40 días en total, y a continuación de todos aquellos acontecimientos se estableció otro jefe en la casa de Israel. De cómo el ángel significó a José que huyese a Egipto. Y un ángel del Señor apareció a José y le dijo: levántate y toma a Yahshua y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes busca al niño para matarlo. Y en efecto no faltó quien fuese a informar al rey acerca de Yahshua, declarándole que aún vivía. Y José, levantándose precipitadamente, tomó al niño y a María y partió como fugitivo para Ascogón, que se llamaba Ascalón, ciudad situada a orillas del mar, y de allí para Hebrón, donde residieron ocultos durante medio año. 1 y 3 meses tenía Yahshua, y ya andaba por sus pies, e iba con sus juguetes a echarse en el seno de su madre, y ésta, en un transporte de ternura, lo levantaba en sus brazos, le prodigaba sus caricias y alababa a Dios dándole gracias. Pero entonces algunas personas de la ciudad fueron a prevenir a Herodes en estos términos: el niño Yahshua vive y se encuentra actualmente en Hebrón. Y Herodes despachó un correo a los jefes de la ciudad para ordenarles expresamente que se apoderasen de Yahshua con astucia y lo matasen. Cuando José y María supieron esto, se dispusieron a partir de Hebrón e ir a Egipto, y abandonando secretamente la ciudad como fugitivos, prosiguieron su ruta y recorrieron etapas numerosas, y en los sitios en que hacían alto, Yahshua tomaba agua de las fuentes y les daba a beber. Finalmente entraron en tierra egipcia por la llanura de Tanis y se dirigieron a una ciudad llamada Polpai, donde habitaron 6 meses, y Yahshua pasaba ya de los 2 años. Y partidos de allí llegaron, cerca de las fronteras de Egipto, a una ciudad que se llamaba Cairo, y moraron en un gran castillo de la residencia real, edificio cubierto en un vasto espacio por palacios y por fortalezas. Era un castillo magnífico, muy elevado, adornado espléndidamente y decorado con gran variedad, que Alejandro de Macedonia había levantado otrora, en los días de su mayor poder, y allí permanecieron 4 meses, hasta el momento en que el niño Yahshua alcanzó la edad de 2 años y 4 meses. Y Yahshua salía al exterior para pasearse con los niños y los párvulos, jugar con ellos y mezclarse en sus conversaciones, y los llevaba a los sitios altos del castillo, a las lumbreras y a las ventanas, por donde pasaban los rayos del sol, y les preguntaba: ¿quién de vosotros podría rodear con sus brazos un rayo de luz y dejarse deslizar de aquí abajo sin hacerse el menor daño? Y Yahshua dijo: mirad todos y ved. Y abrazando los rayos del sol, formados por minúsculos polvillos, que desde el amanecer pasaban por las ventanas, descendió hasta el suelo, sin sufrir mal alguno. Viendo lo cual, los niños y las demás personas que estaban allí fueron a la ciudad a contar el prodigio realizado por Yahshua, y los que oyeron el relato de tamaño espectáculo se admiraron con estupefacción. Mas José y María, al saberlo, tuvieron miedo y se alejaron de la ciudad a causa del niño, para que nadie lo conociese, y salieron furtivamente por la noche, llevando consigo a Yahshua y huyendo de aquellos lugares. Y llegaron a la ciudad de Mesrín, donde se había congregado multitud de gentes, y que era una población muy grande y rodeada de altos muros. En el barrio por donde penetraron en ella se habían levantado estatuas mágicas. Cuando se pasaba por la primera puerta, se veía a cada lado una estatua mágica, que los reyes y los filósofos habían colocado en cada una de las puertas de la ciudad, para que suspendiese en admiración a todos los que entraban y salían. Y cuantas veces el enemigo amenazaba al país con un peligro o con un daño, todas aquellas estatuas lanzaban un mismo grito que resonaba en la ciudad entera, y los que oían la voz de las numerosas estatuas reconocían ese grito y comprendían que algo funesto iba a acontecer en el país. En la primera puerta del muro se encontraban emplazadas 2 águilas de hierro, con garras de cobre, un macho a la derecha y otra hembra a la izquierda. En la segunda puerta se veían animales de presa tallados en arcilla y en tierra cocida, a un lado un oso y al otro un león, y otras bestias feroces, representadas en piedra y en madera. En la tercera puerta había un caballo de cobre, y sobre él
la estatua en cobre de un rey que tenía en la mano un águila también de cobre, y cuando Yahshua franqueó la puerta, súbitamente todas las estatuas se pusieron a vociferar con estrépito y a coro, y todas las demás estatuas inanimadas de los falsos dioses gritaban a porfia, y los ídolos de los templos lanzaban alaridos como si la ciudad entera se quebrantase en sus cimientos, y como si en medio de terrores y de espantos la vida se hiciese imposible para los hombres. Y en el mismo momento, en tanto que las águilas daban grandes chillidos, el león rugía y el caballo relinchaba, y el rey de cobre clamaba a gran voz: «Escuchad todos los que aquí estáis y preveníos, porque un monarca, hijo del gran rey, se acerca a nuestra ciudad con un ejército numeroso». Al oír esto, todo el pueblo, formado en batallones, corrió precipitadamente en armas hacia la muralla, y miraron a todos lados y no vieron cosa alguna. Y puestos a reflexionar, se dijeron con asombro: ¿qué voz tan sonora es esa que nos ha interpelado? ¿Quién ha visto que un hijo de rey haya entrado en nuestra ciudad? Entonces se diseminaron por todas partes y no descubrieron nada, excepto que en una casa encontraron a José y María y Yahshua, y detuvieron a José poniéndolo en la mitad de la plaza pública. Le preguntaron: ¿de qué nación eres, viejo, y de dónde has venido? José respondió: soy de la tierra de Judea y vengo de la ciudad de Jerusalén. Y ellos insistieron: dinos la verdad, ¿cuándo has llegado aquí? José contestó: hace 3 días que he llegado. Y ellos interrogaron: ¿y por la ruta que has seguido, no has visto un príncipe hijo de rey que avanzaba contra este país con sus tropas? José repuso: no lo he visto. Ellos le dijeron: pero ¿cómo has recorrido un camino tan largo y desprovisto de agua? José dijo: unas veces iba yo solo y otras seguía al niño y a su madre. Y la multitud le dijo: comprendemos que eres un pobre anciano extranjero y un hombre seguro y fidedigno. Solamente quisiéramos informarnos y saber lo cierto. No nos censures, porque hemos presenciado hoy un prodigio que nos ha dejado en el mayor estupor. Y habiendo hablado así, despidieron a José y se fueron. Y sucedió que José, al llegar a otra ciudad de Egipto, se albergó cerca de un templo idolátrico consagrado a Apolo, y permaneció allí varios días. Y uno de ellos, Yahshua, consideraba atentamente el palacio de los ídolos, que por su altura y por su longitud era como una ciudad pequeña. Y Yahshua dijo a su madre: respóndeme sobre lo que voy a preguntarte. María le dijo: habla, hijo mío, ¿qué quieres? Yahshua dijo: ¿qué es esta construcción tan elevada y cuya extensión es tan considerable? María dijo: es el templo de los ídolos, dedicado al culto de los altares ilegítimos y a la imagen del falso dios Apolo. Yahshua dijo: voy a ver qué aspecto presenta y a qué se parece. María dijo: si quieres ir a él, sé prudente para que no te suceda ningún mal. Y Yahshua se dirigió por aquel lado y entró en el templo de los ídolos, y lo miraba todo alrededor y consideraba el esplendor del edificio, lleno de dibujos y de relieves de una decoración variada, y lo admiró mucho y salió prontamente. De nuevo las estatuas mágicas de la ciudad se pusieron a aullar como la primera vez y exclamaron: escuchad todos los presentes, he aquí que el hijo del gran rey ha entrado en el templo de Apolo. Al oír esto, toda la población se lanzó corriendo hacia el sitio indicado, y las gentes se interrogaban las unas a las otras diciendo: ¿qué voz ha lanzado ese grito que se nos ha dirigido? Y recorrieron la ciudad y a nadie hallaron, sino solo a Yahshua. Y le preguntaron: niño, ¿de quién eres hijo? Yahshua respondió: soy hijo de un viejo de cabellos blancos, pobre y extranjero en este país. ¿Qué me queréis? Y ellos lo dejaron ir y pasaron. Los ciudadanos se interrogaban unos a otros diciéndose: ¿qué significa este nuevo prodigio de que somos testigos? Oímos distintamente una voz que grita y no comprendemos lo que anuncia. Es de temer que nos advenga súbitamente un desastre por donde menos sospechamos. Y cuando aquellas gentes hubieron hablado así,
Toda la ciudad quedó perpleja y llena de inquietud. Cuanto a Yashua, marchó silenciosamente a su albergue y contó todo lo que había oído decir en la calle, y María y José se sorprendieron y se asombraron vivamente. Y Yashua tenía entonces 3 años y 4 meses. Y como el año nuevo se aproximase, celebróse un día de fiesta de Apolo. Toda la multitud se apretaba a las puertas del templo de los ídolos con numerosos dones y presentes para ofrecer en sacrificio a los grandes dioses, animales y toda especie de cuadrúpedos, y aderezaron una larga mesa cubierta de enseres para comer y beber, y toda la multitud del pueblo que había llegado se mantenía a las puertas, y los falsos sacerdotes celebraban la fiesta para honrar al ídolo de Apolo. Y Yashua, habiendo sobrevenido, entró secretamente y se sentó. Todos los sacerdotes estaban congregados, y con ellos los servidores del templo. Y las águilas y las bestias feroces, es decir, las estatuas de estos animales, cuando vieron a Yashua entrar en el templo de los ídolos, se pusieron de nuevo a gritar y clamaron: «Mirad todos, he aquí que el hijo del gran rey ha entrado en el templo de Apolo». Al oír estas palabras, toda la multitud que se encontraba ahí fue presa de turbación y de cólera, y precipitándose los unos sobre los otros querían acuchillarse mutuamente, y se preguntaban: ¿qué haremos con ese viejo? ¿Por qué todos estos prodigios se han producido desde que llegó a nuestra ciudad? ¿Y el niño será por acaso un hijo de rey que haya robado y con el que haya huido a nuestro país? Ea, apoderémonos de él y matémoslo. Y en tanto que ellos se entregaban a estos pensamientos homicidas, Yashua continuaba sentado en el templo de Apolo y consideraba atentamente aquella imagen incrustada en oro y en plata, por encima de la cual estaba escrito: «Este es Apolo, el Dios creador del cielo y de la tierra, y el que ha dado vida a todo el género humano». Al ver esto, Yashua se indignó en su alma y levantando los ojos al cielo dijo: «Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique». Y he aquí que una voz salió de los cielos que decía: «Lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo». Y en el mismo instante en que habló Yashua, el suelo tembló y toda la armazón del templo se desplomó de arriba abajo, y el ídolo de Apolo, los sacerdotes del santuario y los pontífices de los falsos dioses quedaron sepultados en el interior del edificio y perecieron. El resto de la población que se encontraba allí huyó de aquel lugar. Todos los ídolos y todos los altares de los demonios que había en la ciudad se abatieron en ruinas, y todos los edificios religiosos y todas las estatuas mágicas que rodeaban la ciudad, imágenes inanimadas de hombres, de fieras y de animales, cayeron a tierra con gran destrozo. Entonces los demonios lanzaron un grito y dijeron: «Mirad todos y compadeceos de nosotros, porque un niño muy pequeño nos ha destruido, con ser lo que somos, arruinando nuestra morada, exterminando nuestros servidores y haciéndolos perecer con mala muerte. Apoderaos pues de él y matadlo sin piedad». Al oír esta queja y esta lamentación de los demonios, y al sonido de su grito, toda la multitud de las gentes de la ciudad se precipitó a una hacia el emplazamiento del templo arruinado, y con grandes manifestaciones de duelo lloraba cada cual a sus difuntos. Y Yashua marchó en silencio a su casa y se sentó en un rincón, y aquellas gentes, habiendo apresado a José, lo hicieron comparecer ante el tribunal y le preguntaron: «¿Qué significa este desastre que se ha anidado en nosotros, desde antes que nos refirieses lo que habíais visto y oído en tu camino? Sin embargo, has callado esto y nos lo has ocultado. Vamos, por tanto, harás perecer con mala muerte a ti, a tu hijo y a la mujer que te acompaña, puesto que por tu traición has provocado la pérdida de esta ciudad. Dinos dónde está tu hijo y muéstranoslo, para que veamos al que ha destruido a nuestros dioses, anonadado a los ministros de nuestro culto, enterrado a nuestros sacerdotes bajo los escombros del templo, y causado tantas muertes prematuras, y no escaparás de nuestras manos, sino después de que nos hayas devuelto a nuestros parientes y a nuestros prójimos». Y profería muchas otras invectivas de este género contra él. Empero María cayó a los pies de Yashua y llorando
lo invocaba y decía: Yahshua, hijo mío, escucha a tu sierva, no te irrites así contra nosotros y no amotines a esta ciudad, no sea que por oído nos detengan y nos hagan perecer con mala muerte. Yahshua repuso: Oh madre mía, no sabes lo que dices. Todas las tropas del ejército celestial de los espíritus angélicos tiemblan y se estremecen de temor ante el glorioso poder de mi divinidad, que ha concedido el don de la vida a todos los seres animados, y él, Sadaíel, mi enemigo y el de mis criaturas hechas a mi imagen y semejanza, o sea, a mi ejemplo, tomar el nombre de Dios y recibir el culto y las adoraciones del género humano. Y María suplicó a Yahshua: Hijo mío, aunque sea verdad lo que dices, te ruego que me escuches y que por la intercesión de tu madre y sierva resucites a esos muertos, cuya pérdida has producido, y todos los que vean el milagro que hagas creerán en tu nombre, porque bien sabes los numerosos tormentos con que afligen a ese viejo que han detenido por causa tuya. Y Yahshua respondió: Madre mía, no me aflijas de tal modo, porque aún no ha venido para mí la hora de hacer eso. Pero María insistió: De nuevo te ruego que me escuches, hijo mío. Considera nuestra angustia y nuestra situación, puesto que por causa tuya, emigrados y desterrados, erramos como desconocidos por país extranjero. Y Yahshua dijo: Por consideración a tu plegaria, haré lo que me pides, a fin de que esas gentes reconozcan que soy hijo de Dios. Y luego que hubo hablado así, Yahshua se levantó y atravesó por entre la multitud del pueblo, y cuando los concurrentes vieron a aquel niño de tan tierna edad, pues solo tenía 3 años y 4 meses, se dijeron los unos a los otros: ¿Es este el que ha derribado el templo de los ídolos y hecho pedazos la estatua de Apolo? Algunos contestaron: Este es. Y al oír tal, todos admiraron con estupor la obra prodigiosa que había cumplido, y lo miraron fijamente preguntándose: ¿qué va a hacer? Y Yahshua, nuevamente indignado en su alma, avanzó por encima de los cadáveres, y tomando polvo del suelo lo vertió sobre ellos, y clamó a gran voz: Yo os conmino a todos, sacerdotes, que yacéis aquí, heridos de muerte por el desastre que os ha anonadado, que os incorporéis enseguida y que salgáis afuera. Y en el mismo momento en que pronunciaba estas palabras, tembló de pronto el lugar en que se encontraban los difuntos, y se levantó el polvo, haciendo remolinear las piedras, y cerca de 182 personas se levantaron de entre los muertos y se irguieron sobre sus pies, pero otros ministros y arciprestes de Apolo en número de 109 no se levantaron, y el temor y el terror se apoderaron de todo el mundo, y poseídos de pánico dijeron: Este, y no Apolo, es el Dios del cielo y de la tierra, que da la vida a todo el género humano. Y todos los sacerdotes resucitados de entre los muertos fueron a prosternarse ante él, y confesaban sus faltas, y decían: Verdaderamente este es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, que ha venido a darnos la vida. Y el ruido de sus milagros se esparció por toda la región, y los que de él oían hablar venían de lejos en gran número para verlo, y por razón de su cortísima edad se asombraban más aún. Después toda la muchedumbre reunida cayó a los pies de Yahshua, y le rogaron que resucitase también de los muertos a los que habían sido servidores del templo. Mas Yahshua no quiso hacerlo, y llevando a José ante la multitud agrupada, imploraban y decían: Perdónanos las faltas que hemos cometido contigo, y ruega a tu hijo que resucite a los muertos que estaban en el templo. Y José dijo: Hacedme gracia de esto, porque no puedo violentarlo. Mas si él quiere obrar espontáneamente, cúmplase la voluntad del Señor, que tiene poder sobre toda cosa. Y sobrevino un hombre de gran familia que fue a prosternarse ante Yahshua, y José diciendo: Os suplico que vengáis a la casa de vuestro siervo, y una vez entráis bajo mi techo, quedad allí el tiempo que os plazca. Y los llevó a su morada, y todo el pueblo de la ciudad iba a visitar a Yahshua, y los servía de sus haciendas con mucha simpatía. Y los que estaban atormentados por espíritus inmundos, por los demonios o por sus enfermedades, se arrodillaban ante Yahshua, y él los curaba.
Y hubo gran alegría en aquella ciudad, y las gentes del país de los alrededores, al saber todo esto, glorificaban a Dios en voz alta. Y José permaneció en aquella ciudad largo tiempo en la mansión de un príncipe, que era de raza hebraica. Eleazar había por nombre, y tenía un hijo llamado Lázaro y 2 hijas, llamadas Marta y María, y acogió a José a los suyos con gran consideración y diferencia. Y a José prolongó allí su estancia y cantó a Eleazar todos los tratos de que le habían hecho objeto los hijos de Israel, opresiones, persecuciones, vejaciones, y por remate el destierro en que se veían. Y al oír estas cosas Eleazar se llenó de tristeza. José le dijo: Bendito seas por habernos recibido en buena voluntad, habernos sustentado y habernos hecho todo el bien posible. Desde que aquí estamos, Eleazar dijo a José: Venerable anciano, establece tu residencia en esta localidad, y no dudes que más tarde encontrarás el reposo y el cesamiento de tu angustia. Y luego de haber hablado así, ambos se sintieron poseídos de una alegría serena y cordial, y el príncipe reveló a su huésped: Yo también soy de la tierra de Judea y de la ciudad de Jerusalén, y he sufrido muchas penas y muchas aflicciones por obra de mis enemigos. Me he visto expoliado y privado de todos mis bienes, y por miedo al impío Herodes me he expatriado y he venido a este lugar con mi familia y con mis compañeros. Hace 15 años que me he fijado en esta ciudad y no he sufrido violencia alguna de parte de sus moradores. Antes, al contrario, he encontrado simpatía, benevolencia y respeto. No temas a nadie y establece tu estadía en el sitio que te parezca mejor, hasta el momento en que el Señor te visite y tome en cuenta tu mucha edad. Después volverás a la tierra de Judea y tu alma vivirá por la esperanza en el Señor. Dichas estas palabras, guardaron silencio, y la Sagrada Familia permaneció 3 meses completos en aquella población. José y Eleazar se trataban como 2 hermanos, unidos por una afección y una bondad recíproca. Marta y María recibieron a la Virgen y al niño en su casa, con una caridad perfecta, como si no hubiesen tenido más que un corazón y un alma. Marta cuidaba especialmente de su hermano Lázaro, y María, que era de la misma edad que Yahshua, acariciaba a éste como si fuese su propio hermano. Y Yahshua, viendo todo lo que había sucedido, se indignó en su espíritu y dijo a su madre: Mi espíritu está turbado por lo que he hecho en esta ciudad, porque yo no quería manifestarme para que nadie me conociese, y he aquí que escuché tus súplicas y cumplí tu voluntad. Y la Virgen repuso: ¿Por qué me diriges ese reproche, hijo mío? En verdad has ocasionado la ruina de los ídolos, y nos has librado a todos de la perdición y de la muerte. Y esto es lo que yo te había rogado: en adelante sea tu voluntad la que se cumpla, en cuanto dispongas o resuelvas hacer. Y a la noche siguiente el ángel del Señor dijo a José en una visión: Levántate y toma a Yahshua y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque muertos son los que procuraban la muerte del niño. Y José, despertándose de su sueño, contó a María aquella visión, y ambos se regocijaron en gran manera. Pero pocos días más tarde, oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, temió ir allá, y levantándose de noche tomó a Yahshua y a su madre. Partió en dirección al sur hacia el pie del monte Sinaí, por el desierto de Horeb, cerca del territorio donde en otro tiempo el pueblo de Israel se había establecido y había morado. De cómo la Sagrada Familia volvió a la tierra de Israel y habitó en el país de Galilea, en el pueblo de Nazaret. Y levantándose muy de mañana fueron a ganar el país de Moab, frente a Mamre, y recorrieron numerosas etapas en su ruta, y llegaron a una ciudad de los árabes llamada Mayapirmtín, que quiere decir gran ciudad de Dios. Cuando Yahshua pasó por el territorio de la ciudad, se encontraban allí altares junto al camino. Había una montaña de gran elevación y en su cima un templo, espléndidamente adornado con toda especie de imágenes y consagrado al culto de los demonios. Y estos, congregados cerca del camino,
deliberaban entre sí y decían: «Nos encontramos bien aquí, en nuestra morada, y estamos en reposo, pero hemos oído decir que ha aparecido en el mundo el hijo de un pobre viejo, que conoce y que discierne todas nuestras prácticas, y que es un perseguidor y un enemigo de nuestra estirpe. Con él en la tierra, ¿qué va a ser de nosotros en adelante?». Algunos demonios dijeron: «¿Cómo os habéis arreglado para saber y conocer lo que es?». Un demonio dijo: «Vosotros no sabéis lo que es, mas yo lo sé y lo conozco de antemano». Los otros demonios dijeron: «Si lo conoces, instrúyenos». El demonio dijo: «Es el mismo que nos precipitó de lo alto de los cielos, nuestra mansión pristina, y nos redujo a la perdición, y ahora ha venido a la tierra para expulsarnos del género humano». Los demonios dijeron: «¿Y cómo podría saber lo que hará? ¿Y cómo podría saber lo que hará?». El demonio dijo: «Yo estaba en Egipto, en el templo de Apolo, cuando destruyó el sagrado edificio por completo, pulverizó las estatuas de los dioses y lo arruinó todo de arriba abajo». Los demonios dijeron: «Desventurados de nosotros, si viene aquí, ¿qué nos ocurrirá?». Y en tanto que deliberaban entre sí en tal forma, divisaron de repente al niño Yashua, que avanzaba, y lanzando un grito exclamaron medrosos: «He aquí que el niño Yashua viene a la ciudad, abandonemos este sitio, no sea que dejemos nuestra vida entre sus manos». Y otros demonios advirtieron: «Lancemos un grito de alarma a la ciudad, quizás se apoderen del niño y lo maten, con qué quedaremos tranquilos en nuestro albergue». Y habiendo hablado así, se esparcieron por diversos lados y lanzaron este grito: «Mirad todos y escuchad, el hijo de un gran rey llega y se dirige hacia esta ciudad con un ejército numeroso». Y al oír esto, todos los habitantes de la localidad se armaron y se reunieron en orden de combate, y fueron a patrullar por doquiera, mas no encontraron nada. Y como Yashua penetrase por la puerta de la ciudad, todas las edificaciones de los templos se desplomaron de súbito, desfondándose en ruinas, y no quedando una sola en pie. Cuanto a los sacerdotes y a los ministros del culto, fueron invadidos por la demencia de un furor demoníaco, y se golpeaban a sí mismos y clamaban a gran voz: «Desventurados e infortunados de nosotros, que hemos sido expulsados de nuestros templos. ¿Quién es el autor de esta catástrofe?». Y no podían explicarse aquel hecho y la destrucción de la ciudad. José permaneció allí varios días, y Yashua tenía entonces 4 años, y llegado a esta edad no quedaba ya confinado en su casa, sino que salía con otros niños y tomaba parte en sus conversaciones y en sus juegos, y estos acudían de buen grado a su encuentro y se presentaban a sus deseos más mínimos. Por su amenidad afectuosa, los ponía todos de acuerdo con él, y merced al encanto de su palabra, se convirtió en conductor y jefe de todos los niños, y cualquier cosa que les mandaba hacer, la cumplían ellos con gusto. No dejaba a ninguno abandonarse a la ociosidad, y si ocurría que algunos se pegasen y se maltratasen entre sí, Yashua les pasaba la mano por encima, los curaba y los exhortaba a todos amistosamente, y reconciliaba a los descontentos y les hacía recobrar su buen humor. Empero si surgía entre ellos algún motivo de disputa, iban a casa de sus padres y colgaban a Yashua la causa de las faltas que habían cometido. Entonces los padres se dirigían en busca de Yashua, y no lo encontraban, e interrogaban diciendo: «¿Dónde está?». Y los niños respondían: «No lo sabemos, porque es hijo de un anciano extranjero que reside aquí como transeúnte». Y ante este informe los padres regresaban a sus domicilios respectivos. Y ocurrió un día que Yashua fue a reunirse con los niños en el lugar que acostumbraban a juntarse, y habiéndose puesto a jugar, se divertían, conversaban y discutían los unos con los otros. Yashua admiraba su inocencia, y en tanto que platicaban y se entretenían, sucedió que empezaron a pegarse unos a otros, y de la refriega salió uno de ellos con un ojo reventado, y el niño, lanzando un grito, se puso a llorar amargamente. Mas Yashua le dijo: «No llores y levántate sin temor». Y se aproximó a él. En el mismo instante la luz volvió a sus ojos y recobró la vista. Cuanto a los demás niños que ahí se encontraban,
marcharon presurosos a la ciudad y contaron lo que Yahshua había hecho, y los que los oían fueron al lugar en que éste estaba para verlo, mas no lo encontraron porque Yahshua había huido y estaba escondido de sus miradas. Más tarde Yahshua fue un día al sitio en que los niños se habían reunido y que estaba situado en lo alto de una casa, cuya elevación no era inferior a un tiro de piedra. Uno de los niños, que tenía 3 años y 4 meses, dormía sobre la balaustrada del muro, al borde del alero, y cayó de cabeza al suelo de aquella altura, rompiéndose el cráneo, y su sangre saltó con sus sesos sobre la piedra, y en el mismo instante su alma se separó de su cuerpo. Ante tal espectáculo, los niños que allí se encontraban huyeron despavoridos, y los habitantes de la ciudad, congregándose en diferentes lugares y lanzando gritos, decían: ¿quién ha producido la muerte de ese pequeñuelo, arrojándolo de tamaña altura? Los niños respondieron: lo ignoramos. Y los padres del niño, advertidos de lo que ocurriera, llegaron al siniestro paraje e hicieron grandes demostraciones de duelo sobre el cadáver de su hijo. Después se pusieron a indagar y a intentar saber cuál era el autor de tan mal golpe, y los niños repitieron con juramento: lo ignoramos. Mas los padres respondieron: no creemos en lo que decís. Luego reunieron a viva fuerza a los niños y los llevaron ante el tribunal, donde comenzaron a interrogarlos, diciendo: informadnos sobre el matador de nuestro hijo y sobre su caída de sitio tan elevado. Los niños, bajo la amenaza de muerte, se dijeron entre sí: ¿qué hacer? Todos sabemos por nuestro mutuo testimonio que somos inocentes y que nadie es el causante de esa catástrofe, y se da crédito a nuestra palabra sincera. ¿Consentiremos que se nos condene a muerte a pesar de no ser culpables? Uno de ellos dijo: no lo somos en efecto, mas no tenemos testigo de nuestra inculpabilidad, y nuestras declaraciones se juzgan mentirosas. Echemos pues la culpa a Yahshua, puesto que con nosotros estaba. No es de los nuestros, sino un extranjero, hijo de un anciano transeúnte. Se lo condenará a muerte y nosotros seremos absueltos. Y sus compañeros gritaron a coro: bravo, bien dicho. Entonces la asamblea del pueblo hizo detener a los niños, les planteó la cuestión y les dijo: declarad quién es el autor de tan mal golpe y el causante de la muerte prematura de este niño inocente. Y ellos contestaron unánimes: es un muchacho extranjero llamado Yahshua, e hijo de cierto viejo. Y los jueces ordenaron que se lo citase. Mas cuando fueron en su busca no lo encontraron, y apoderándose de José lo condujeron ante el tribunal y le dijeron: ¿dónde está tu hijo? José repuso: ¿para qué lo queréis? Y ellos respondieron a una: ¿es que no sabes lo que tu hijo ha hecho? Ha precipitado desde lo alto de una casa a uno de nuestros niños y lo ha matado. José dijo: por la vida del Señor, que no sé nada de eso. Y llevaron a José ante el juez, que le preguntó de dónde venía y de qué país era. A lo que José respondió: vengo de Judea y soy de la ciudad de Jerusalén. El juez añadió: dinos dónde está tu hijo, que ha rematado con muerte cruel a uno de nuestros niños. José repuso: oh juez, no me incriminéis con semejante injusticia, porque no soy responsable de la sangre de esa criatura. El juez dijo: si no eres responsable, ¿por qué temes la muerte? José dijo: ese niño que buscas es mi hijo según el espíritu, no según la carne. Si él quiere, tiene el poder de responderte. Y aún no había acabado José de hablar así, cuando Yahshua se presentó delante de las gentes que habían ido a buscarlo, y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: al hijo de José. Yahshua les dijo: yo soy. El juez entonces le dijo: cuéntame, ¿cómo has dado tan mal golpe? Y Yahshua repuso: oh juez, no pronuncies tu juicio con tal parcialidad, porque es un pecado y una sinrazón que haces a tu alma. Mas el juez le contestó: yo no te condeno sin motivo, sino con buen derecho, ya que los compañeros de ese niño que estaban contigo han prestado testimonio contra ti. Yahshua replicó: ¿y a ellos quién les presta testimonio de que son sinceros? El juez dijo: ellos han prestado entre sí testimonio mutuo de ser inocentes, y tú digno de muerte. Yahshua dijo: si algún otro hubiese prestado testimonio en el asunto, ¿habría merecido fe?
Pero el testimonio mutuo que entre sí han prestado no cuenta, porque han procedido así por temor a la muerte, y tú dictarás sentencia de modo contrario a la justicia. El juez dijo: ¿Quién ha de prestar testimonio en favor tuyo, siendo como eres, digno de muerte? Yahshua dijo: Oh juez, no hay nada de lo que piensas. Ellos y tú también, a lo que se me alcanza, consideráis tan solo que yo no soy compatriota vuestro, sino extranjero e hijo de un pobre. He aquí, porque ellos han lanzado sobre mí un testimonio de mortales resultas, y tú para complacerlos supones que tienen razón y me la quitas. El juez preguntó: ¿Qué debo hacer, pues? Yahshua respondió: ¿Quieres obrar con justicia? Oye de una y de otra parte a testigos extraños al asunto, y entonces se manifestará la verdad, y la mentira aparecerá al descubierto. El juez opuso: No entiendo lo que hablas. Yo pido testimonio lo mismo a ti que a ellos. Yahshua repuso: Si yo doy testimonio de mí mismo, ¿me creerás? El juez dijo: Si juras sincera o engañosamente, no lo sé. Y los niños aclamaron a gran voz: Nosotros sí sabemos quién es, pues ha ejercido todo género de vejaciones y de sevicias sobre nosotros y sobre los demás niños de la ciudad. Pero nosotros nada hemos hecho. El juez dijo: Notando estas, ¿cuántos testigos te desmienten y no nos respondes? Yahshua dijo: Repetidas veces he satisfecho a tus preguntas y no has dado crédito a mis palabras, pero ahora vas a presenciar algo que te sumirá en la admiración y en el estupor. Y el juez repuso: Veamos lo que quieres decir. Entonces Yahshua, acercándose al muerto, clamó a gran voz: Abías, hijo de Tamar, levántate, abre los ojos y cuéntanos cuál fue la causa de tu muerte. Y en el mismo instante el muerto se incorporó como quien sale de un sueño, y sentándose miró alrededor suyo, reconoció a cada uno de los presentes y lo llamó por su nombre, ante lo cual sus padres lo tomaron en sus brazos y lo apretaron contra su pecho, preguntándole: ¿Cómo te encuentras? ¿Qué te ha ocurrido? Y el niño respondió: Nada. Yahshua repitió: Cuéntanos, ¿cuál fue la causa de tu muerte? Y el niño repuso: Señor, tú no eres responsable de mi sangre, ni tampoco los niños que estaban contigo, pero estos tuvieron miedo a la muerte y te cargaron la culpa. En realidad me dormí y caí de lo alto de la casa y me maté. El juez y la multitud del pueblo que tal vieron exclamaron: Puesto que niño tan pequeño ha hecho tamaño prodigio, no es hijo de un hombre, sino que es un Dios encarnado, que se muestra a la tierra. Y Yahshua preguntó al juez: ¿Crees ya que soy inocente? Mas el juez en su confusión no respondía, y todos se maravillaron de la tierna edad de Yahshua y de las obras que realizaba, y los que oían hablar de los milagros operados por él se llenaban de temor. Y el niño permaneció con vida durante 3 horas, y al cabo de las cuales Yahshua le dijo: Abías, duerme ahora y descanse hasta el día de la resurrección general. Y apenas acabó de hablar así, el niño inclinó su cabeza y se adormeció, ante cuyo espectáculo los niños, presa de un miedo vivísimo, empezaron a temblar, y el juez y toda multitud cayeron a los pies de Yahshua y le suplicaron, diciéndole: Vuelve a ese muerto a la vida. Mas Yahshua no consintió en ello, y replicó al juez: Magistrado indigno e intérprete infiel de las leyes, ¿cómo pretendes imponerme la equidad y la justicia, cuando tú y toda esta ciudad de común acuerdo me condenabais? Sin razón os negabais a dar crédito a mis palabras, y estimabais verdad las mentiras que sobre mí os decían. Puesto que no me habéis escuchado, yo tampoco atenderé a vuestro ruego. Y esto dicho, Yahshua se apartó de ellos precipitadamente y se ocultó a sus miradas, y por mucho que lo buscaron, no consiguieron encontrarlo, y yendo a postrarse de hinojos ante José, le dijeron: ¿Dónde está Yahshua, tu hijo, para que venga a resucitar a nuestro muerto? Mas José repuso: Lo ignoro, porque circula por donde bien le parece y sin mi permiso.